¿qué tal, amigas y amigos de YouTube? Bienvenidos a un video más en Alexita Espinales en nuestro programa Cosas Fáciles en Casa. El día de hoy le vamos a preparar una deliciosa receta, unos ricos muchines de yuca. Ponemos a cocinar la yuca con sal para que le vaya dando su sabor. Y le agregamos sal. Así le coge su sabor. En el momento de ya majarla, ya no es necesario ponerle mucha sal, solamente el momento que usted necesite. La tapamos y la dejamos hervir por unos minutos. Aquí ya tenemos las yucas listas, ya cocinadas, y procedemos a majarlas. La majamos bien. Usted puede majarla con un mazo, como yo lo estoy haciendo en este momento, o a su gusto, con un vaso, con lo que a usted se le haga más fácil. Aquí la majamos. Bien majadita. Cuando ustedes vean estas venitas, es normal que se les salga, ustedes la sacan nomás. Para que en el momento de usted ya formar los muchines, no tenga ningún inconveniente de formarlos. Aquí ya tenemos lista la masa, ya bien majada una parte. Continuamos agregando más yuca, poco a poco, para que ustedes la puedan majar bien. El secreto de la yuca, mis amigas y mis amigos, debe estar un poco caliente, porque si usted la deja enfriar un poco, se le pone dura al momento de majar. Ahí se va majando y agregamos más yuca. De 2 a 3 pedazos. Y continuamos así con el resto de la yuca. Aquí ya tenemos lista nuestra masa de yuca. Aquí yo he hecho un espacio especialmente para poder agregar los ingredientes poco a poco. En este momento vamos a agregar lo que es la cebolla blanca, agregamos lo que es el pimiento, el perejil, agregamos lo que son 2 cucharadas de mantequilla, agregamos lo que es achote para que le vaya cogiendo su colorcito a nuestros ricos muchines. Y ponemos un poquito de sal y van probando poco a poco qué tal está la sal. Como ya le agregamos sal a las yucas, en el momento de cocinar ya no es necesario. Entonces ahí cogemos con nuestras manitos, vamos a tapar poco a poco, tapamos. Vamos todos los ingredientes, que se mezclen bien. Y abajo, no importa que se
ensucien sus manitos. Esto es el truquito que le da a sus mochines. Deben tener la masa bien majada. ¿Sí? Se ve cómo se integran todos los ingredientes. El momento de ingresarlos no se le va a hacer difícil al momento que ustedes están revolviendo. Por eso es importante siempre hacer un espacio dentro de la masa de yuca. Y así se les hace más fácil. Yo aquí ya le he sacado las venas de la yuca. Por eso que ya se hace más fácil el momento de formarlos. Siempre lo cogen desde abajo hacia arriba, dándole la vuelta, para que se integren bien los ingredientes. Así. Bien amasadito. Y queda un color muy bonito. Lo dejamos ahí que repose un minuto para poder luego formar nuestros ricos mochines. Le agregamos sal al gusto para darle un saborcito más exquisito. Un poquito más y lo revolvemos. Deben tener en cuenta, mis amigas y mis amigos, que al momento de ponerle sal a nuestra masa de yuca no le deben de poner mucho, porque a veces el queso sabe estar un poco salado. Y es muy importante utilizar el queso duro, el que se hace para sopa. Tomamos una parte de la masa de yuca y hacemos un molde, como lo hacemos así, y le hacemos un hoyo, hacemos así, y agregamos, en este caso yo voy a agregar 3 pedazos de queso grande. Eso ya es el gusto de cada quien. Entonces los cogemos así, como tipo corviche más o menos lo van a hacer, ¿verdad? Hay personas que lo hacen como tipo arepas. En este caso yo lo estoy haciendo como tipo corviches. Y ya está el mochín. Y así vamos haciendo con toda la parte de la masa. Pero lo hacemos así. Bien, mis amigas y mis amigos, ya tenemos listos nuestros mochines de yuca. Agregamos un poco de ají para nuestro gusto y lo probamos. Los esperamos en nuestros próximos videos en Alexitas Finales, cosas fáciles en casa. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad de las mejores recetas. ¡Hasta la próxima!